Por la pandemia y el agitado ambiente político ponen sobre la mesa el tema de la reconstrucción nacional. Santiago Gómez nos explica cuáles son las principales propuestas de especialistas sobre este tema. El Perú de hoy es un país en emergencia. La política está en crisis permanente. La pandemia genera miedo a enfermar o morir. La incertidumbre impide proyectar un futuro y la economía todavía no se recupera. Todo esto da la idea de una nación tocando fondo. ¿Cómo salimos de esta complicada ecuación? Podríamos, por ejemplo, prestar atención a un grupo de intelectuales, de científicos sociales, que desde sus áreas de especialización coinciden en una idea: la necesidad de una reconstrucción nacional. ¿Pero qué significa reconstrucción nacional y cómo este concepto puede sacarnos del agujero negro? Una nueva etapa. La reconstrucción nacional aparece en la historia del Perú como la fase posterior a la Guerra del Pacífico. Es una etapa de recomposición del Estado y un lento resurgimiento económico y social. Más de un siglo después, historiadores, politólogos y otros intelectuales plantean que como país debemos entrar en una etapa de reconstrucción en democracia, en un cambio de mentalidad enfocado en hacer más sólida nuestra convivencia y privilegiar el interés colectivo, el bien común. En 2021 el Perú no necesita un nuevo presidente, un nuevo gobierno o un nuevo eslogan. Necesita un nuevo horizonte para intentar reconstruir el país. La idea de poner el bien común por encima, con el Estado como su gran operador, o sea, el Estado peruano va a trabajar por el bien común, digamos, tiene que ser la gran tarea. Y ha sido tal, digamos, la debacle que los presidentes han trabajado por su beneficio y por eso están presos. Intentos fallidos. El beneficio personal del que habla la historiadora Carmen McEvoy es nuestra plaga por excelencia: la corrupción, el provecho individual sobre el beneficio colectivo. Una conducta que ha manchado los últimos intentos de reconstrucción en el Perú. Allí está Pisco, que más de 10 años después del terremoto no es la ciudad modelo que se prometió. O la reconstrucción con cambios, anunciada luego del devastador Niño Costero y estancada también por una pésima planificación. Las elecciones también mostraron un fallido diálogo entre ciudadanos. Quedaron expuestas las murallas invisibles que nos dividen y de las que escribió el psicoanalista Max Hernández. El desprecio por el otro expresado en mensajes racistas o las campañas en redes sociales para vetar destinos turísticos de la sierra son una muestra de esa disfuncionalidad que nos aqueja. Salud y educación. Pero vamos aterrizando esta idea de reconstrucción nacional. Según los pensadores citados, la reconstrucción puede estar por encima de la política. Un diálogo nacional que tenga sentido de urgencia. Por ejemplo, servicios básicos, salud y educación. En salud, la propuesta racional es continuar la vacunación hasta cubrir al 100% de peruanos. Y si eso pasa por mantener a las actuales autoridades y no interrumpir la respuesta a la pandemia, este tema deberá ser puesto sobre la mesa. Algo parecido ocurrió con Jaime Saavedra, que en 2016 fue ratificado por Pedro Pablo Kuczynski, luego de haber sido ministro de Educación en el gobierno de Ollanta Humala. Hoy el cierre de colegios y la exclusión escolar se presentan como una pandemia silenciosa que compromete el futuro del país. Podemos pensar distinto en cientos de temas, pero al menos en estos dos urge un consenso, una mentalidad compartida que dé pie a esa ansiada reconstrucción.